Un multiplexor es un circuito que cuenta únicamente con una salida, n bits de un selector, el cual va a permitir decidir cuál de todas estas señales, 2 a la n señales, se va a ver reflejada hacia la salida B. Es decir, desde el punto de vista analógico, un multiplexor es un conmutador, el cual en función de los valores del selector, la salida va a corresponder con una señal de entrada. Por ejemplo, si el selector está en 0, la señal de salida de B tiene que ser A0. Si el selector está en 2, la señal B debe de corresponder con el valor de A. Al tener n bits en el selector, esto va a permitir 2 a la n combinaciones. Es por eso que se puede decidir entre 2 a la n señales de entrada. Por tal motivo, los multiplexores se definen como 2 a la n a 1. Así se pueden encontrar comercialmente. Por ejemplo, para un multiplexor 2 a 1, es decir, se va a seleccionar entre dos tipos de entrada, y esto quiere decir que tenemos un bit en el selector. 2a la n corresponde a 2, por lo tanto n es igual a 1. El comportamiento de este multiplexor es el siguiente. Cuando el selector se encuentra con un valor de 0, la señal B va a corresponder con el valor de A0, mientras que si se tiene el selector en valor 1, la señal B debe de ser igual a la de la entrada A1. Observemos que tenemos tres entradas, el selector A0 y A1, y una salida que es B. Así que podemos hacer una tabla de verdad con tres entradas y una salida. Y se tienen las siguientes combinaciones. Cuando el selector está en 0, la salida B debe de corresponder con A0. Entonces, si A0 vale 0, la salida también. Cuando el selector está en 0, A0 en 1, la salida debe de valer 1. Cuando el selector está en 0 y A0 en 0, entonces la salida vale 0 sin importar el valor de A1. Y cuando tenemos selector en 0, A0 en 1, la salida debe de ser 1. Cuando el selector se encuentra en 1 y A1 en 0, la salida debe de ser ese valor 0 sin importar el valor de A0. Por lo tanto, voy a copiar a partir de aquí el valor de A1, 0, 1 y 1. A partir de esta tabla, podríamos encontrar la ecuación que describe a la salida B, ya sea por minitérminos o maxitérminos. Bueno, sin embargo, voy a realizar lo siguiente, que es reducir la tabla de verdad. Esta primera tabla de verdad se puede reducir de la siguiente manera cuando el selector se encuentra en 0. La salida debe de corresponder a 0, no importa el valor de A1. Por eso se pone una X indicando que no importa el valor de 1. Si A0 se encuentra en 1, la salida debe de ser 1 sin importar el valor de A1. Entonces aquí es 0 y 1. Cuando el selector está en 1, debe de corresponder con el valor de A1. Por lo tanto, aquí tenemos a la salida 0, y cuando A1 vale 1 y el selector también, la salida debe de ser 1 sin importar el valor de A0. Bueno, esta tabla se puede reducir aún más en función del valor del selector. Cuando el selector se encuentra en 0, la salida de B es A0.